Continuamos con noticias en materia internacional. Israel aprovecha la crisis en Siria para lanzar nuevos bombardeos. Este domingo el régimen de Israel lanzó renovados bombardeos contra varias posiciones cerca de Damasco, capital de Siria, y varias zonas en el sur del país árabe. El medio iraní Ispan TV reportó que las tropas de Israel perpetraron un bombardeo contra el edificio de migración y pasaportes en Siria, igualmente contra la sede de la aduana y de la inteligencia militar ubicadas en un complejo de seguridad de la ciudad. Además, el régimen de Tel Aviv ha bombardeado un centro de investigación de la capital siria. Por su parte, los medios sirios han informado que ataques aéreos israelíes en las áreas de Daraa y Al-Suwaida, al sur de Siria, no lejos de la frontera con los territorios ocupados por los sionistas, así como cerca de Damasco. Según los informantes, los ataques tuvieron como objetivo depósitos de municiones y armas de las bases aéreas, varios sitios en la provincia de Dara y en la base aérea de Mesed. Estos son parte de los acontecimientos que, siguen ocurriendo en este conflicto en el Medio Oriente, específicamente en Siria. ¿Qué te parece? Bueno, y para hablar de Siria y de otros temas, hemos traído invitado a el compañero Michelo. Bienvenido, Michelo. Bienvenido, hermano. Hola, gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos y bueno, gracias por la invitación, ¿no? Sí, vale, bien, buen trabajo. Excelente trabajo que has venido haciendo por la verdad de Venezuela, la verdad de los pueblos, aquí en Venezuela y bueno, y en el mundo, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bienvenido siempre, Michelo. ¿Qué te parece esta noticia de la caída del gobierno sirio por parte de tropas rebeldes financiadas por Israel, entre otros estados? Y así, resumidamente, el líder de esta revolución, ¿no? Es un terrorista que tiene una búsqueda de $10 millones internacionalmente y ahora le sacaron todo, lo pusieron como Zelensky y el nuevo líder, ¿no? ¿Cómo le lavan la cara tan rápido? Y viendo ayer todos los videos que circulan, cómo están saqueando el Banco Central, cómo hay un toque de queda, cómo ahora a las mujeres que podían caminar como ellas querían antes, las obligan a andar como en el Estado Islámico, ¿no? Y si no, las matan. O sea, es increíble cómo se están partiendo Siria como una torta. Ya Israel avanzó hacia el Golán, se tomó parte del territorio sirio, ahora Siria se está fragmentando. Y qué loco, ¿no? Dicen Siria libre, es como Irak libre, como Libia libre, o sea, libre para saquearla. Ahí vemos que el objetivo de Israel, los sionistas, Estados Unidos, es construir un gasoducto, veo que va a pasar por ahí, para que ya no dependan del gas ruso. Pero nada, esto para que la gente tome conciencia de lo que va a pasar cuando dicen la palabra libertad, ¿no? La población civil saqueada, todos los recursos saqueados, todo el país diezmado. Vi cómo hay una guerra campal en las calles, o sea, eso es guerra total, o sea, yo no entiendo qué festeja la gente, o sea, muy triste lo que está pasando en Siria, toda mi compasión para el pueblo árabe, y qué triste ver cómo lo fragmentas, cómo le llenan de odio la cabeza a través de los medios de comunicación. Hoy estos terroristas asesinos son los héroes de los norteamericanos, ¿no? Y de los sionistas, pero ya sabemos con qué objetivo hoy. Ayer vi que ya va más de 100 bombardeos de Estados Unidos en toda Siria. O sea, ahora tienen la excusa perfecta para matarlo a todos. Y que Estados Unidos ha estado metido en Siria desde el año 2011, cuando inicia este conflicto, que fue creado, obviamente, ¿no? Por grupos, por ejemplo, Al-Qaeda. El líder de esta revolución, entre comillas, que ha tomado el poder en Siria, su currículo, pues empieza en el año 2003 formar parte de Al-Qaeda, que fue esta organización que lanzó atentados terroristas contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos. De 2003 hasta 2016 formó parte de este ejército o de este grupo radical terrorista. Además, en 2017 funda el Tahrir al-Sham y luego se convierte en el Gobierno de Salvación de Siria del año 2017. Es un terrorista consumado, como tú dices, $10 millones por su captura, y hoy en día es un líder, pues ya con su cara bien lavada. Ahora da entrevistas en CNN y todo esto, y es muy lamentable que estemos viviendo esto porque ya sabemos cómo ellos se han comportado. Hemos visto durante todos estos años, de 2011 para adelante, cuando iniciaron todos estos conflictos del Estado Islámico en todos estos países allá en Asia Occidental, cómo ha sido su comportamiento de asesinatos masivos de cristianos,
asesinatos masivos de islamistas musulmanes que no siguen alguna de las ramas que ellos defienden. Y bueno, una violencia brutal, una crueldad terrible con la mujer, con los niños, mercados de esclavos. O sea, vamos a ver y probablemente estemos viendo una nueva Libia, nueva Libia. Por ahí Michelo me decía que habías visto un video de Gaddafi. De Gaddafi, ¿no? Por aquí lo vi, dice, ¿no? ¿Lo tienes allí? Ahí lo publiqué en mi Instagram. Ajá. Ahí está hablando él diciendo que primero van a ir por Palestina, luego por Siria. O sea, todo lo que él dijo se está cumpliendo. Qué loco, ¿no? Sí, ¿no? Después de la eliminación del pueblo palestino será el turno del pueblo sirio, después el pueblo libanés. Mira, ahorita el pueblo egipcio y el pueblo jordano. Para Israel, su país desde el río Éufrates hasta el Nilo, pero la dominación sionista llegará aún más lejos. Gaddafi como que siempre dejó esas frases ahí. El ejército sionista se pone el mapa, ¿no?, de la gran Israel, que abarca todo Medio Oriente prácticamente, y bueno, es el plan de ellos. Desde adentro te fragmentan, te destruyen y luego se apoderan, ¿no? O sea, un copy y pega, ¿no? Es básicamente el mismo. Te acusan de dictador, financian grupos terroristas, hacen una supuesta rebelión, luego se meten con total facilidad. Israel tomó por primera vez los territorios sirios sin ningún tipo de resistencia, ¿no? Estos rebeldes llegaron hasta donde están los sionistas y dijeron, bueno, esto de ustedes avancen en sionistas y ya está. O sea, básicamente son ellos. Y no es casualidad que Al Qaeda y estos grupos radicales islámicos jamás han atacado a Israel, por ejemplo. Más bien atacan gobiernos árabes. Imagínate. Continuamos con noticias en materia internacional. A propósito de toda esta situación, Irán condenó el ataque contra su embajada en Damasco. El gobierno de Irán condenó el ataque contra su embajada en Damasco por parte de formaciones armadas que han tomado el poder en la capital siria. De acuerdo con lo reseñado por la agencia de noticias TASS, los diplomáticos y personal de la embajada de Irán en Damasco, Siria, se encuentran en perfecto estado de salud. Todos habían dejado el edificio antes del ataque de los insurgentes. En este sentido, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Bakia, tras condenar la incursión, aseguró que la protección de la seguridad de las instituciones diplomáticas y consulares es un principio fundamental del derecho internacional que debe ser respetado en cualquier situación. Asimismo, el gobierno de Irán instó a evitar que se repitan ataques de este tipo. Igualmente informó que Teherán está en contacto con todas las partes implicadas en relación con los acontecimientos en Siria. Bueno, recordar también que el grupo Al Qaeda fue formado y financiado por los Estados Unidos para combatir a la Unión Soviética en Afganistán. O sea que, digamos, son creaciones de ellos mismos. Por aquí salió un tuit de Donald Trump, lo rescató la gente en la red social X del 28 de agosto del año 2013. Dice así: recuerden, todos estos luchadores por la libertad en Siria quieren estrellar aviones contra nuestros edificios. Lo decía el presidente Donald Trump en el año 2013, imagínate. Bueno, continuamos con la noticia porque ya comenzaron a solidarizarse varios países en el marco de esta situación. Nicaragua se solidariza con Siria. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la Nación Sudamericana expresó su solidaridad con el pueblo sirio en la difícil situación que enfrenta el país tras el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. La nación del continente americano llamó al respeto y a la no injerencia imperialista en Siria, así como señaló que este país sabio sabrá encontrar caminos propios para tomar decisiones de forma independiente. Al igual que Cuba, llama a preservar la soberanía en Siria. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó preocupación por la situación en Siria, donde una ofensiva vertiginosa de fuerzas antigubernamentales puso fin el 8 de diciembre a más de medio siglo de gobierno de la dinastía de Assad. Estos son parte de los pronunciamientos por parte de diferentes países del mundo ante esta situación. Sí, es lamentable que haya gente celebrando que se inicie, que hubiera una guerra toda esta semana en Siria y que hayan tomado el poder, sobre todo por estos grupos radicales que ya sabemos cómo actúan y que quieran comparar eso con Venezuela. Lo veníamos hablando Michelle y yo en el camino para acá. ¿Qué piensas de eso, no, Michelle? ¿Cómo la gente aquí, inclusive gente venezolana,
desearía que ocurriera algo así aquí en nuestro propio país. Y primero, para que analice el público que está escuchando, ¿no? Todos esos que quieren invasión, bombardeo, que esto sea Siria, ninguno vive acá, tienen sus hijos afuera, porque ellos no van a sufrir. En la guerra nadie gana, solamente se pierde. Y la gente de Venezuela tiene que ver que esto es un copia y pega, básicamente en nombre de la libertad. Van a traer grupos terroristas, van a hacer una insurrección acá, van a bombardear, como está pasando en todos los países, ¿no? Siria, Libia, Irak. O sea, por eso esto es un ejemplo para el pueblo venezolano. Hay que defender la soberanía, porque con la excusa de la libertad, con el odio que difunden, con la desinformación que difunden, básicamente es como que este país pierde sus fronteras, pierde la guardia, es tierra de nadie, y va a terminar siendo una gran Libia, una gran Irak, o lo que es hoy Palestina, Siria. O sea, por eso esto es importante que el pueblo venezolano vea para no caer en los errores. Recuerden que Venezuela tiene lo que tanto quieren los imperialistas, ¿no? Acá a 3 horas, la reserva más grande de petróleo, gas, agua, coltán, minerales raros. O sea, Venezuela es la joya más grande de Latinoamérica. Y por eso el pueblo tiene que estar unido frente a todos estos ataques, porque esto puede terminar siendo una gran Libia, ¿no? Si uno busca cómo está Libia ahora, es el país que tiene el tráfico de humanos más grande del mundo. O sea, uno pisa ahí, te pueden vender, te sacan los órganos, tierra de nadie. Y Libia antes con Gaddafi, más allá de todas las críticas que le podían hacer, repartía dinero en la población, casa, salud gratuita, $800 mensuales de regalo para que las familias puedan vivir bien. Hoy por hoy es tierra de nadie, está arrasado. Todo lo que dicen en nombre de la libertad, y así lo decía Simón Bolívar, con la excusa de la libertad, aprovechan para saquear y para parasitar todo. Por eso hay que ver históricamente, ¿no?, lo que dijo Gaddafi, lo que decían grandes líderes de Latinoamérica sobre el imperialismo, ¿no? Sobre todo Simón Bolívar, que es el fundador de esta patria. Él ya hace casi 200 años nos advirtió de lo que está haciendo el imperialismo hoy, porque él lo vivió en carne propia. Por eso al pueblo venezolano, yo como extranjero les digo, no caigan en la trampa de estos discursos radicales de libertad. Hoy pueden verlo en Argentina, que si bien la maquillan como un muerto que le abren los ojos para sacarle la foto y está todo bonito, hay desempleo, se roban a los niños, hay un estado ausente, las familias no pueden comer, a los jubilados los reprimen, les sacan medicinas. O sea, es un verdadero caos, pero te pintan unos números que ellos mismos inflan, como el Riego País, ¿no?, que lo maneja un banco de Estados Unidos. O sea, todos estos datos que son fácilmente manipulables, que los puede poner el extranjero o el gobierno, son fácilmente de engañar. Pero si uno va a la realidad de lo que es uno, ¿no?, un trabajador, una familia normal, uno no puede comer, no puede pagar alquiler, los jubilados ganan 1/3 de lo que es la canasta básica y además se quedaron sin medicina. O sea, hay que ver los números reales de lo que uno es, no de las acciones de la bolsa, todo que es para los millonarios. Por eso, simplemente al pueblo venezolano es eso, ¿no? Vean lo que está pasando ahora, lo que ha pasado en la historia, porque la historia te hace un profeta, ¿no? Pero para el revés, para no caer en los mismos errores. Bien, Michelo, gracias por tu intervención. En efecto, es así, completamente de acuerdo. En esta hora, 7:35 de la mañana, nuestra brújula, por ahí tenemos a Pascual, listo, desde España. Nuestra brújula informativa se mueve a España con nuestro corresponsal, Pascual Serrano. Buenos días, Pascual. Y ahora, Venezuela News se mueve a España. Hola, Pascual, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué tenemos por allá? Empecemos. Aquí también hablaremos un poquito de Siria y de Israel, pero empezamos con Rumanía. Bien, como ustedes saben, el 24 de noviembre hubo unas elecciones en Rumanía. Entonces lo que ha pasado es una cosa curiosa, y es que ganó, ya lo contamos en algún momento, un candidato ultranacionalista y prorruso, Călin Georgescu, en esa primera vuelta, y entonces algo intolerable para Europa, de tal manera que el Tribunal Constitucional de Rumanía ha anulado las elecciones, ha anulado esa primera vuelta justo cuando faltaban solo 2 días para la segunda vuelta. Ten en cuenta que la favorita ya no entraba para la segunda vuelta, con lo cual había que cancelar las elecciones. Bien, pero veamos el argumento jurídico que utiliza el Tribunal Constitucional para anular las elecciones. Y es el siguiente, y es que los electores fueron desinformados a través de una campaña electoral en la que uno de los candidatos, o sea, Georgescu, el que no les gustaba a ellos, se benefició de una promoción agresiva que se llevó a cabo con la elusión de la legislación nacional en el ambiente electoral y a través de la explotación abusiva de algoritmos de las plataformas de medios sociales. O
Según los jueces, se trató de una maquinaria propagandística perfectamente engrasada en las redes sociales que favorecía a ese candidato. De manera que el proceso electoral estaba viciado y que además no se hablaba de que la publicidad electoral. Según ellos, Georgescu gozó de un trato preferencial en las plataformas digitales, lo que distorsiona la voluntad de los electores. Bien, fijaros qué curiosos estos argumentos, porque si nos ponemos así, pues evidentemente se podrían anular la mayoría de las elecciones de nuestras democracias. O sea, en todas hay un trato preferencial en las plataformas digitales, en todas hay una promoción agresiva y en todas hay una explotación abusiva de los algoritmos. El problema es que cuando todo eso supone la victoria de un prorruso, entonces ya sí que no vale y entonces ya hay que anular las elecciones en lo que ellos entienden que es el sistema democrático europeo. La democracia occidental europea. Adelante. Continuamos con más noticias. Y ahora nos vamos. Sí. Continuamos con las noticias. Adelante. Sí, nos vamos a Siria, que yo creo que habéis hablado algo. Bien. Lo primero es saber quién ha tomado el poder por las armas en Siria, que supongo que lo habéis contado, y quién ha derrocado al presidente Al-Assad. Pues se trata de los milicianos del llamado Organismo de Liberación del Levante, HTS. HTS es una rama de Al-Qaeda liderada por Abul Muhammad al-Jawlauni. Este yihadista combatía en las filas de Al-Qaeda en Irak contra Estados Unidos tras la invasión en 2003. Más tarde se traslada a Siria y crea lo que se llama Al-Nusra, la franquicia de Al-Qaeda en Siria. Allí recibe el apoyo del máximo líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, y en julio de 2016 al-Jawlauni, el líder del grupo rebelde que ha tomado el poder en Siria, disuelve Al-Nusra y funda HTS en coalición con los yihadistas salafistas de la región. Los informes del Consejo de Seguridad de la ONU en 2018 seguían reflejando los vínculos de Al-Qaeda con HTS y, de hecho, HTS está considerada como una organización terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU y por países como Estados Unidos, Turquía, Reino Unido y Unión Europea. De hecho, la embajada estadounidense en Siria ya anunció en 2017 una recompensa de $10 millones por la captura de Al-Jawlauni. Bien, pues a pesar de todo este currículum, estos yihadistas ya no nos caen mal a los ojos occidentales. ¿Por qué? Porque el derrocado gobierno de Al-Assad era socio de Rusia, del Líbano y de Irán. Por tanto, ahora los terroristas islámicos ya se ven de otra forma en Occidente. Toca, evidentemente, blanquearlos. Y para eso los medios europeos pues están hablando de que una Siria liberada, esos son los titulares, de que hay un titular magnífico que dice: los insurgentes sirios han puesto fin a más de 13 años de guerra civil. Ya, pero es que la guerra civil la iniciaron ellos. Es como si en España dijeran que en 1939 los insurgentes de Franco pusieron fin a 3 años de guerra civil. Claro, ellos iniciaron un golpe de Estado, iniciaron una guerra civil y cuando ganan, evidentemente termina la guerra civil. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha hecho otra cosa muy curiosa, y es que ha dicho que espera que los acontecimientos históricos, ellos llaman acontecimientos históricos a que un grupo armado toma el poder y derroca al gobierno del país, ¿no? Conduzca a una transición política pacífica e inclusiva. Fíjense que utilizar el término transición ya presupone aceptar y legitimar a los milicianos yihadistas como el nuevo gobierno de Siria. Y la ONU igual, también habla de establecer acuerdos de transición estables e inclusión en el país árabe. Conclusión, que es impresionante, ¿no? Lo que les cuesta a algunos líderes en el mundo conseguir que Occidente y la ONU reconozca sus victorias electorales, véase Venezuela. Oye, y lo fácil que reconocen a otros que han llegado al gobierno subidos en un tanque y con un fusil. Y eso rápidamente los convierten en el gobierno legítimo. Así es, así es. Mira, hay una noticia que rescatan en la red social X, y es que estos grupos yihadistas fueron armados por Estados Unidos abiertamente, y una noticia en Estados Unidos decía así, hace algunos años: en Siria, milicias armadas por el Pentágono están enfrentándose con milicias armadas por la CIA. Entre ellas, no sé si te acuerdas de esta noticia, pero sí. De esto va, pues, de esto va. Adelante. Y luego entramos al elemento de Israel, ¿no? Claro, porque una cosa curiosa, creo que también lo habéis dicho ahí, es que estos grupos islamistas, ISIS, Al-Qaeda, nunca atacan a Israel. Incluso cuando toman el gobierno, como ahora en Siria, mira por dónde, vemos que se lo ponen más fácil al ejército israelí para poder invadir.
La noticia ha sido que las fuerzas de defensa de Israel pues, han bombardeado decenas de objetivos en Siria, incluido Damasco. Incluso han tomado una zona en la frontera conjunta, una zona en la que llevaban sin entrar en 50 años. Es decir, las fuerzas israelíes anunciaron el despliegue en una zona siria de amortiguamiento para garantizar, dicen ellos, la seguridad de los asentamientos de los altos del Golán de los ciudadanos israelíes. Esos asentamientos del Alto del Golán también son ilegales, según la ONU, porque eso es una ocupación no reconocida de Israel en Siria. De hecho, los funcionarios israelíes han confirmado al New York Times que las fuerzas israelíes han entrado en un territorio sirio mucho más de la zona desmilitarizada desde la guerra árabe-israelí de 73. Netanyahu ha saludado con alegría la caída del gobierno de Al-Assad, ha dicho que es un día histórico y que crean nuevas posibilidades muy importantes para la nación de Israel. Imagínate un gobierno sionista decir que la toma del poder de un país vecino por unos islamistas crea posibilidades muy importantes. Es evidente que ahí hay algo escondido, ¿no? Además dice que el acuerdo que tenía de la frontera ha colapsado y entonces ya ellos pueden seguir tomando más terreno de Siria. Quiere decir, es insultante decir que porque el gobierno del país, de tu país vecino, porque cambie o porque haya cambiado ese gobierno, tú puedes decir que ahora aprovechas y invades más, ¿no? Es decir, es como si mañana hubiese un levantamiento o una crisis en Colombia y entonces dijera Venezuela, bueno, pues ahora me voy a quedar con más territorio de Colombia, porque como el gobierno ahora está ahí en un quilombo de conflicto interno, pues ya considero legítimo quedármelo, ¿no? Bien, en conclusión, que estamos viendo cómo lo que ha entrado en Siria, más que islamista, es prosionista, como es el terrorismo islámico, pero al servicio de occidentales y de sionistas. Bueno, imagínate, ¿no? Nos vamos a Estados Unidos. Bien. En Estados Unidos, bueno, todos sabemos que Trump llegó al gobierno con ese discurso radical que podrá gustar o no gustar, pero en cualquier caso era poner todo patas arriba. Lo que ocurre es que, bueno, se confirma que en Estados Unidos las cosas no se pueden cambiar mucho en ninguna dirección porque está todo atado y bien atado. Gane quien gane las elecciones. De ahí que muchas de las amenazas de Trump pues ya se están desinflando. Por ejemplo, la de deportar inmigrantes. Ahora dice que inicialmente se va a centrar solo en los delincuentes y que luego ya verá con el resto, ¿no? Que ya verá cómo los que llamados Dreamers, es decir, los menores hijos de inmigrantes, pero que ya están integrados, que ya viven allí, que esos quizás se tengan que quedar. Es evidente que los empresarios estadounidenses necesitan emigrantes, así que no habrá ningún gobierno que los expulse porque el capitalismo necesita emigrantes, más allá del discurso de Trump. Y seguimos, y como perro no come perro, según dice el refrán en España, pues también dice que no impulsará una persecución judicial contra sus rivales políticos y que no nombrará un fiscal especial que investigue al presidente Joe Biden y su familia. O ya, otra amenaza que se va desinflando. Y en cuanto a los aranceles, que también hemos hablado, ¿no? Dijo que sí, que los va a imponer, pero que igual eso vaya a afectar al bolsillo de los estadounidenses, con lo cual ya parece que va quitando entusiasmo sobre los aranceles. También descarta destituir al presidente de la Reserva Federal, que ya había dicho que lo iba a quitar, y va a dejar al mismo que estaba con Biden, y que tampoco va a restringir el acceso a las píldoras abortivas. O sea que para bien o para mal, las cosas están muy bien atadas en Estados Unidos y no existe ningún gobierno ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para ningún lado que pueda cambiar fácilmente todo, porque el gobierno, los que mandan en Estados Unidos, hace mucho que no son los que salen de las urnas. O sea que ya empezó a incumplir las promesas electorales sin gobernar. Efectivamente. Así y vamos es. a la última. Adelante. Bueno, la última es que ninguno de los 70 países más ricos cumple con los objetivos para frenar el calentamiento global. Bien, se trata de lo siguiente. Hay las 70 potencias más industrializadas del mundo, las que tienen ciudadanos con las rentas medias altas, ¿no? Bien, pues hay un estudio que ha mostrado que ninguno está cumpliendo sus compromisos internacionales para que se cumplan las aportaciones a la reducción del calentamiento global a 1,5 grados centígrados, como dicen los acuerdos que han firmado. Es más, el 80% de ellos no han contribuido tampoco a la parte proporcional que les tocaba de los 100.000 millones de dólares para financiar la lucha contra las inclemencias meteorológicas destinadas a las naciones en vías de desarrollo, que son las que están más afectadas por las catástrofes climáticas.
Bueno, la conclusión es clara. Es decir, los que más contaminan y hablan mucho de medio ambiente no se están aplicando las medidas y los mecanismos que se crean en las cumbres para compensar a los países pobres tampoco están poniendo el dinero, ¿no? Es decir, que el discurso medioambiental simplemente es humo por parte de gobiernos ricos para justificar determinadas medidas contra países pobres, pero seguir ellos contaminando igualmente. Pascual, una preguntita. ¿Cuál es la posición del gobierno de España con respecto a que un hijo de una gente formada por Al-Qaeda tome el poder en Siria? Entendiendo que Al-Qaeda fue responsable de los atentados terroristas en el metro. El gobierno español está en absoluta complicidad con el estadounidense. Es decir, las dos declaraciones que yo he podido ver, tanto las del propio ministro de Exteriores en televisión española como la del comunicado público que ha hecho, es la de que vamos a proteger a los españoles que hay en Siria, o sea, una obviedad, y vamos a apoyar una transición inclusiva y moderada. Ninguna referencia a los derechos humanos, ninguna referencia a la democracia, ninguna referencia a las mujeres y absoluta aceptación del nuevo gobierno sirio. Sí, una cosa impresionante. Pero además es todavía más espectacular porque si uno mira en el mapa se da cuenta de que Siria, primero, está compartiendo con España la costa mediterránea. Es decir, es Mediterráneo, lo cual evidentemente estamos en la misma región geográfica. Está a 2 horas de avión de la Unión Europea y es un país fronterizo con un país de la OTAN. Es un país fronterizo de la OTAN. O sea, imagínense que llega por las armas un gobierno de Al-Qaeda a un país que es limítrofe con la OTAN, a 2 horas de avión de la Unión Europea y que está en el Mediterráneo. Y no hay ninguna alarma. Según ellos, está liberado y que solo esperan una transición pacífica. No sorprende que el gobierno de España esté del lado incorrecto de la historia, ¿no? Terrible. Bueno, Pascual. Bueno, muchísimas gracias, Pascual, por tu contacto, siempre enriqueciéndonos con las noticias más actualizadas del continente europeo. Muchísimas gracias, Pascual. Que tengas un excelente día. Gracias. A vosotros. Y bueno, de esta manera vamos 7:49 de la mañana, vamos a una musiquita. Recuerden que estamos en Aragua en 102.5 FM, Táchira 101.7 FM y en la Gran Caracas por 104.9 FM. Continuamos con la noticia en materia internacional. Por acá tenemos que el presidente, el presidente recién electo Trump, Macron y Zelensky sostienen encuentro en Francia. Este sábado dichos líderes políticos se reunieron para abordar diversos temas de interés en común en el Palacio del Elíseo, sede presidencial ubicada en París. En este sentido, el presidente francés, Emmanuel Macron, recibió a su homólogo electo del país norteamericano, Donald Trump, en el que fue su primera visita en el extranjero desde su reelección a principios de noviembre. Además, el también magnate estadounidense aseguró al llegar al Palacio Presidencial de Francia que ciertamente parece que el mundo se está volviendo un poco loco ahora y bueno, hablaremos de ello en esta reunión, afirmó Trump. Cabe destacar que dicho encuentro entre Trump, Macron y Zelensky se llevó a cabo en el marco de la ceremonia de reapertura de la Catedral de Notre Dame, programada para la noche de esa jornada. Dicha reunión representa la primera entre el líder del régimen de Kiev y el político republicano desde su reelección para la Casa Blanca. Finalmente, los medios internacionales afirmaron que el mandatario ucraniano sin duda trataría de buscar garantías de apoyo por parte de la potencia norteamericana en el futuro, mientras que la táctica oficial del jefe de Washington para resolver también el conflicto entre Rusia y Ucrania aún no ha sido definitiva por completo. Bueno, para nosotros la paz, ¿no? La paz que reine y que estos acuerdos avancen hacia eso. Es lo que deseamos desde aquí, desde Venezuela, porque ha sido mucho sufrimiento para este pueblo ucraniano por un yihadista como es el Zelensky, que bueno, ha destruido completamente Ucrania y él prometió que iba a luchar Ucrania hasta el último ucraniano y lo está cumpliendo. Yo creo que es hora de que se le dé un parado a esto. ¿Qué piensa, Michelo?
Y a mí me conmueve ver cómo los reclutan por la fuerza, ¿no? A los pocos que quedan en Ucrania, o sea, ellos que hablan de libertad, democracia, te secuestran básicamente y te dan un fusil y a morir, ¿no? Contra el ejército ruso. Así es. O sea, y qué sorprendente la comparación, ¿no? Que está en redes como Zelensky es casi igual a Al-Jalani, que es el nuevo terrorista ídolo ahora de Estados Unidos, que vos recién me mostraba cómo compartía la embajada de Norteamérica la recompensa de Al-Jalani y ahora es un héroe. Por eso ese discurso de libertad hay que preguntarse para quién es la libertad, ¿no? ¿Para el pueblo trabajador, para la población o para estas potencias extranjeras y sus cipayos que están ahí, ¿no? No te sorprenda ver fotos así con Al-Jalani, donde esté Donald Trump. Y yo lo decía con Pascual, o sea, vas a ver a una persona que formó parte de un ejército que cometió actos terroristas en los Estados Unidos, en España, por ejemplo, volaron una estación de tren con cientos de muertos, las Torres Gemelas, miles de muertos, y lo van a limpiar, pues, la imagen, y se va a reunir con esta gente, no te sorprenda. Por eso, ojalá que haya paz, ¿no? Paz para el pueblo, porque ellos, recordemos que el mayor mercado de Estados Unidos son las armas, ¿no? Ellos fabrican armas, exportan armas, y ahora por la crisis que están teniendo ellos, lo mejor que les puede pasar una guerra para así recuperarse, y con la sangre ellos ganan dinero. Esa es la realidad. Lamentable. Continuamos con noticia en materia internacional. Colombia protesta ante la ONU por informes sobre los 20.000 cadáveres hallados en un hangar. La Cancillería, eso lo hablamos el viernes. La Cancillería de Colombia emitió un comunicado en el que anunció el envío de una nota de protesta al comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas, en respuesta a un informe que habla del hallazgo de 20.000 cadáveres que se encontraron en un hangar de Bogotá. Los cuerpos no identificados supuestamente fueron encontrados en un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá el 5 de diciembre de 2024. Esa declaración, carente de sustento, ha generado confusión y controversia en el país, afectando la confianza en el informe presentado, señala la Cancillería de Colombia, en protesta a la ONU. Por otra parte, exigen explicaciones claras y precisas sobre el origen de esta información, alegando que carece de respaldo. Colombia considera que el informe de la ONU sobre los presuntos 20.000 cadáveres hallados en el hangar compromete la rigurosidad y credibilidad del organismo. Asimismo, el país neogranadino reiteró que continuará promoviendo una política de derechos humanos basada en la transparencia y el escrutinio internacional. Bueno, cosas de la guerra, ¿no? Aunque no se han encontrado los 20.000 cuerpos, Colombia tiene la fosa común más grande del mundo, cerca de Bogotá, la Macarena. Miles de muertos en fosas comunes, producto de la violencia y de la guerra en este país. Mira, esta noticia por acá que dio bastante de qué hablar el fin de semana. Le estaba comentando a Roy que le íbamos a conversar. Y es que en materia nacional, Valentina Quintero afirma que en Margarita hay gasolina para tirar para el techo. Así lo dio a conocer la activista venezolana a través de sus redes sociales. Además, invitó a todo el pueblo a visitar y disfrutar de las playas de la Perla del Caribe. En un video publicado en sus redes sociales, la también comunicadora social Valentina Quintero expresó que los hoteles no tienen ningún problema con encender sus plantas eléctricas, ya que cuentan con suficiente combustible. En este contexto, Valentina Quintero también manifestó que los margariteños están dichosos con su servicio eléctrico y nos están esperando a todos para ser felices, por lo que hizo un llamado a los venezolanos y turistas a no cancelar sus visitas a Margarita, ya que la isla cuenta con suficiente combustible y un buen servicio eléctrico. Además, destacó que se hizo un buen mantenimiento al servicio eléctrico, por lo que los residentes y visitantes podrán disfrutar de esta época decembrina en familia. Yo me voy a Margarita 15 días porque allá están mis nietos a punto. Y no sé si conoces, Michelo, a Valentina Quintero. Ella es como una influencer del turismo venezolano. Ella es una señora de la oposición, vinculada a la oposición venezolana, y salió a decir que en Margarita las cosas estaban bien, promocionando que la gente vaya en vacaciones para la isla de Margarita, porque hubo un problema de luz producto del atentado terrorista con la estación de gas en Monagas, y hubo una afectación de 10 días, cosa que fue solventado rapidito. Entonces ella sale con esto y bueno, no se hace esperar el odio en redes sociales de la oposición. Valentina Quintero puede ser aún más arrastrada, aparte de sinvergüenza y ridícula. Y así pues,
Así no puede salir a nadie a hablar bien de Venezuela porque le cae encima el odio. ¿Qué te parece? Claro, pasa que ellos confunden, ¿no?, de ser oposición con estar en contra de su propio país, porque Margarita tiene mucho turismo, ¿no? Además, creo que todo este odio, toda esta desinformación no le afecta al gobierno ni a los dirigentes, sino a la gente que trabaja del turismo. Por ejemplo, yo vengo de Salta, que es turístico, y si no van turistas la gente no come. O sea, ella creo que una opositora, pero patriota, porque están los opositores vende patria que quieren destruir Venezuela a toda costa, que están desesperados ahí por sacar desinformación, odio, y que nadie venga y que se funda todo el mundo y que haya hambre. Pero después está el opositor, que uno puede criticar ciertas cosas, pero también armar tu país, ¿no?, y decir la verdad. O sea, hay que destacar esta oposición que puede tener su crítica al gobierno y es válida, todos podemos tener crítica, pero primero está la patria, primero está la población, primero está tu gente y primero está la verdad antes que todo. Sí, me aparecieron los videos en redes sociales de cómo la atacaban, porque ella se mostraba grabando, acá estoy, y como que había luz en las playas, contenta, y bueno, Venezuela es hermoso, o sea, por más que le duela a quien le duela, es un país hermoso. Veo que la gente está de fiesta, rumba los sábados, domingos, festejando. Si no es partido de béisbol, es rumba, fútbol, táchira contra no sé quién, pum, pum. O sea, como que te dicen que esto es Medio Oriente, pero acá la gente está feliz, está contenta. Está mucho más contenta que otros países. Michelle, ¿has tenido la oportunidad de conocer Margarita? No, todavía no. Pero sí vi esa noticia de que, bueno, hubo un atentado en la planta y la gente estuvo 10 días sin luz, pero bueno, se solucionó rápido, eso es lo bueno, ¿no? En tiempo récord. Sí, mira, por ejemplo, aquí dice Lord Ángel 2, hace 6 minutos. El video de Lady Valentina Quintero diciendo que Margarita ya se arregló es una cachetada a los margariteños. Se ganó todos los insultos que le están profiriendo. O sea que desear que a los margariteños les vaya bien porque va a ir gente y van a tener trabajo y ganancias en esta Navidad, pues es una cachetada al pueblo margariteño. ¿Y cómo les molesta? Lo que piensan, ¿no? ¿Cómo les molesta que el pueblo viva en paz y que viva en tranquilidad y disfrute de estas fiestas? Y justamente ese era algo que denunciaba el presidente, que nos querían quitar la Navidad. Y entonces, ¿cómo celebran y están plenamente felices? O como mejor dicho, se molestan cuando las cosas van bien y cuando se pronuncian a favor de eso. Yo creo que la gente tiene que saber que el odio es destructivo, ¿no? O sea, cuando uno está lleno de odio, uno se ciega y quiere que se destruya todo, ¿no? O sea, si alguien cayó alguna vez en esa emoción, eso no te lleva a nada positivo, solamente destrucción, y con tal y en pos de cumplir tus objetivos, sos capaz de aniquilar todo, ¿no? Hasta tu propio país, hasta tus propios compatriotas. Gracias a mi amiga Mariani aprendí una palabra nueva este fin de semana, los odiócratas. Son ellos, odiócratas. Muy bien, a propósito de esta noticia, o bueno, a propósito de lo que estamos conversando, de la paz, de la felicidad, pues vamos, por ahí ya tenemos listo a Bashar, ¿sí? Nuestra brújula informativa se moviliza en esta oportunidad hasta Siria con nuestro corresponsal Bashar Barassi. Y ahora Venezuela News se mueve a Siria. Hola. Hola Bashar, bueno, buenos días por acá y buenas tardes por allá. Saludos, hermano. Buenos días y buenas tardes. Ajá. Hola, hermano. ¿Cómo estamos, Bashar? Bueno, son muchas las noticias. Sí, así es. Son muchísimas. Y creo que Siria es el punto más importante de las noticias en todo el mundo. No sé por dónde empezar, son muchas las noticias que voy a contar, pero simplemente para resumir, ha terminado una etapa de más de 60 años en Siria el día de la madrugada del sábado y ha empezado otra etapa. Después de que los grupos de la oposición armada se hicieron con el control total de Siria, después de llegar a la capital Damasco en la madrugada del sábado, llegar al Palacio Presidencial y la salida del presidente Bashar al-Assad del país. La llegada en la entrada de los grupos armados de la oposición armada a la capital Damasco se produjo con flexibilidad, sin ningún enfrentamiento, para evitar un baño de sangre en el país, y al mismo tiempo hubo llegada y acceso a los grupos de la oposición armada a diferentes puntos de la ciudad de Damasco, entre ellos las cárceles, donde sacaron a miles de presos políticos y al mismo tiempo a decenas de miles, porque abrieron todas las puertas de las cárceles, salieron al mismo tiempo decenas de miles de gente con antecedentes penales. Eso realmente ha provocado un caos en las últimas 24 horas en Damasco, después de que muchos de estos, en cooperación también con otros malandros, intentaron saquear y destruir instituciones públicas, entraron a bancos privados en algunos casos, trataron de
robar tiendas, como supermercados. Eso ha provocado un caos, además de hacerse con el control de algunas posiciones militares donde robaron armas. Entonces esta gente empezó a construir peligro para la población. Sin embargo, poco a poco parece que estamos empezando a ver que se retoma el control porque se le está pidiendo a la gente a través de las altavoces de las mezquitas y también de vehículos que andan que entreguen sus armas para regularizar su estatus jurídico. Realmente eso, como hemos dicho, una nueva etapa ha empezado en Siria. El Kremlin anunció que el presidente Bashar al-Assad, ex saliente presidente Bashar al-Assad, ya está en Moscú y Rusia le ha dado un asilo humano. Esto también significa que el presidente al-Assad y su familia ya están fuera del país. Había mucha información de que se fue a Emiratos, se fue a Irán, pero al final el destino es Moscú, donde se encuentra con su familia allí. Realmente este es el inicio de una etapa que esperamos que sea próspera, positiva para el gobierno y para el pueblo sirio. Sin embargo, hay un punto muy negativo, es que el régimen israelí ha aprovechado esta situación para lanzar una agresión terrestre y aérea contra Siria. Empezaron con la zona de observación, la zona internacional que separa a Siria de los territorios ocupados por el régimen israelí. Avanzaron en la provincia de Al-Qunaytira, en el sur de Siria, unos 14 kilómetros y tienen previsto también avanzar más según el plan de Herzi Halevi, jefe de Estado Mayor del ejército del régimen israelí. En paralelo, y eso es lo más peligroso, cazas israelíes empezaron a bombardear sin parar, sin detención durante las últimas 24 horas posiciones militares sirias, tanto en Damasco, campo de Damasco y las provincias sureñas de Daraa, Sueida y Qunaytira. Incesantes bombardeos contra aeropuertos militares, baterías de defensa antiaérea y depósitos de armas que tenía el ejército sirio, y que eso se ha preparado durante más de 40 años. El pueblo sirio lo ha pagado de su vida, de su sangre para comprar estas armas. Eso está siendo destruido. 100 ataques aéreos israelíes, y al mismo tiempo Estados Unidos declaró haber llevado a cabo 75 ataques aéreos también contra posiciones militares en Siria. Los cazas israelíes vuelan por encima de nosotros lo estamos viendo. También drones, eso no se atrevían a hacerlo antes porque teníamos un sistema de defensa antiaérea fuerte. En las últimas 24 horas los israelíes quedaron seguros de que este sistema quedó destruido y por eso están atacando sin parar estas instalaciones, bases y cuarteles militares. Esto es lo más negativo de la situación en Siria ahora, porque es una oportunidad de que el régimen israelí pueda avanzar aprovechando este escenario de caos internacional, y eso realmente el pueblo sirio le está aterrorizando al pueblo sirio. Los llamados de Abu Anas Ahmad al-Shara, conocido como al-Golani, para el pueblo sirio para volver a su trabajo. Existen llamados para que la gente vuelva a su trabajo. Hoy 2 o 3 ministerios empezaron a retomar actividades, pero al mismo tiempo algunas instalaciones todavía no han reanudado trabajo porque fueron saqueados y destruidos por los malandros que salieron y algunos grupos locales que aprovecharon el caos. Y eso pasa realmente en muchos países cuando las cosas salen de control. Pasamos a Palestina. En Gaza existe información, según la emisora oficial israelí, que se avecina un acuerdo, un pequeño o mini acuerdo entre Hamas y la entidad israelí, que estipula el cese del fuego para unos 60 días, entre 42 a 60 días, a cambio de la liberación de presos con casos graves y también de la liberación de un número de palestinos. Y el punto más importante es permitir el ingreso de ayudas humanitarias a los ciudadanos palestinos en el norte y en el sur y el centro de la Franja de Gaza, porque de verdad la situación ahí llegó al extremo. Tras más de 70 días de ataques, 60 días de asfixiante asedio, además de bombardeos. Realmente el régimen israelí ayer bombardeó con 8 toneladas de explosivos una zona o una cuadra residencial en la zona de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Fueron utilizadas 8 toneladas de explosivos para destruir edificios residenciales donde viven civiles indefensos.
otro crimen que se suma a miles de crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen israelí con este genocidio, con la hambruna, con el ataque contra niños, mujeres y ancianos, con la destrucción de la infraestructura. Por eso, eso es un llamado a la comunidad internacional a que se dedique un poco a tratar de ayudar y tratar de poner fin al sufrimiento del pueblo palestino en la franja de Gaza. Concluimos con el Líbano, donde las violaciones del régimen israelí al alto al fuego acordado entre Hezbollah y Israel no se han detenido. Los israelíes han atacado un vehículo en el sur del Líbano, causando la muerte civiles, además de consecutivas violaciones a las zonas de lineamiento de choque entre ellos y las fuerzas del ejército libanés, que supuestamente debe empezar a desplegarse en varias zonas. El despliegue todavía no se ha efectuado de acuerdo al cronograma determinado por las violaciones del régimen israelí, por las prácticas del ejército del régimen israelí, y por eso se pide más trabajo al Comité de Supervisión de el alto el fuego en el sur del Líbano. Eso por el momento tiene que ver con la situación en estos tres países. Algunos países árabes, y además de Irán, además de en cuanto a las reacciones, por supuesto, países árabes, además de Irán y Rusia, desearon que este cambio en Siria sea a favor del pueblo sirio y sea a beneficio de este pueblo, y que cumpla con sus aspiraciones después de varios años de guerra, y que esta guerra termine ya con lo que busca el pueblo sirio, con la paz y estabilidad. Bashar, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Qué garantías hay de que realmente la paz continúe y prevalezca en Siria? Nos preocupa, pues, desde aquí de Venezuela, la seguridad tuya y de mucha gente de Siria, del pueblo sirio, pues, que podría estar, digamos, en peligro por que hay un gobierno de yihadistas, un gobierno de una gente que viene de Al-Qaeda, por ejemplo. Realmente la única garantía es que los países que antes han impuesto sanciones sobre Siria, el régimen israelí que ataca a Siria bajo el pretexto de la presencia del presidente al-Assad, deje de llevar a cabo estas prácticas, deje de atacar, deje de agredir al pueblo sirio, porque supuestamente y para ellos ha llegado al poder los grupos que el pueblo sirio apoya. Entonces hay que dejar que el pueblo sirio decida su futuro, hay que dejar que el pueblo sirio trate con su gobierno. Si es una democracia, tiene que ser democracia para todos, y eso debe quitar el pretexto de estos países que antes atacaban a Siria, que antes bombardeaban en Siria, que ya lo que quieran, si ustedes quieren que al-Assad salga, ya al-Assad esté en Moscú, que dejen a este pueblo en paz, y los próximos días y las próximas semanas y meses mostrarán si estos países están serios y desean proteger al pueblo sirio y respetar la decisión del pueblo sirio. Bashar, se ha hablado de elecciones. El gobierno que ha tomado el poder allá ha hablado de elecciones prontamente, en un futuro cercano, etcétera. Hola. Bashar. Sí, ahora sí. Elecciones. ¿Se ha hablado de elecciones en Siria? No, todavía no, porque hasta el momento no se han desplegado los grupos de la oposición armada en Siria. Dicen que el motivo de estos saqueos y estos robos, de que las fuerzas de policía de Hayat Tahrir Sham todavía no han llegado, pero al mismo tiempo hablan de un gobierno transitorio. Han empezado a surgir nombres de la oposición siria que han llegado, algunos de ellos, por ejemplo, hoy en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Información y en varios otros ministerios han empezado a llegar ministros de la oposición siria, y se espera la formación de un gobierno transitorio para unos meses, durante los cuales se aprueba o el pueblo sirio haga un referéndum a nueva constitución. Y luego de esta constitución, una vez que sea aprobada la constitución, habrá elecciones presidenciales, parlamentarias y otras elecciones como ayuntamientos, etcétera. Bueno, muchas gracias, Bashar, por este reporte y tan pronto, ¿no? Una pregunta, Bashar, tú en donde te encuentras ahorita, ¿cómo está todo a nivel afuera, en las calles? ¿Cómo puedes presenciar el clima allá, pese a esta circunstancia? Realmente, Ayer, durante todo el día, nosotros no nos atrevimos a salir de casa porque los tiroteos,
Las armas que estaban disparando fuera de nosotros no se detuvieron durante más de 22 horas. Para evitar esta inseguridad se declaró un toque de queda el día de ayer a las 4, desde las 4 hasta las 5, y al mismo tiempo hoy también desde las 5 hasta las 5 se declaró otro cese del fuego, pero con una amenaza de que quien viola un toque de queda, con la condición de que quien viola el toque de queda tendrá un mes de cárcel. Hoy hay un poquito más de seguridad con el despliegue de algunas patrullas, pero hasta el momento los grupos de ladrones, de malandros, están todavía saqueando. No hay seguridad hasta el momento. Yo tuve que salir para comprar algunas necesidades, pero con mucho cuidado, mucha atención, muchas precauciones, y directamente al volver ya cada uno está volviendo a su casa porque dentro de media hora empieza el toque de queda, y esta vez hay que respetarlo supuestamente porque habrá un castigo o una pena para aquellos que violan este toque. Wow, Bachar, bueno, muchísimo cuidado ante esta situación, nuestro total apoyo y respaldo. Cuídate, vamos a estar en contacto en los próximos días para que nos pueda seguir actualizando como siempre de la mejor noticia del Medio Oriente, específicamente Ojalá. en este contexto que está aconteciendo allá en Siria. Bachar, muchísimas gracias, un caluroso abrazo. Un abrazo. Y bueno, estamos en contacto. Gracias, Bachar. Gracias. Bueno, antes de mandar al corte musical, justamente Indira Urbaneja publicó un artículo de opinión haciendo referencia al escenario de Muy bien. Siria. Ella dice, a través de un artículo de opinión, la analista política Indira Urbaneja aseguró que estamos en la línea fina del bien y el mal. La comunidad internacional exige un cambio de conducta en el gobierno chavista del presidente Nicolás Maduro. Lo acusan de dirigir un gobierno alejado de la democracia y de las libertades. Yo pregunto, ¿son María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López, Antonio Ledesma y compañía más democráticos, más honestos? ¿Alguien se ha detenido a analizar el comportamiento de la oposición que recibe oxígeno de la comunidad internacional? La comunidad internacional, como la mayoría de los conflictos políticos del mundo, siempre termina tomando partido en favor del grupo que representa los intereses de ellos, los extranjeros. Pero no así los intereses del país. Y es aquí donde me voy a la reflexión de lo que esperamos para Venezuela y el reflejo de lo que ocurre en países del Medio Oriente. Queramos o no, tenemos que vernos en el espejo de Siria. Bashar al-Assad ha sido acusado de ser un dictador y conculcar las libertades del pueblo sirio, pero la comunidad internacional ha decidido que los rebeldes al frente de la liberación de Siria, quienes en realidad son células de grupos terroristas armados y financiados por intereses foráneos, son más democráticos y traerán más libertad que al-Assad. Yo pregunto, ¿cuál es el destino de Irak, de Libia y de Afganistán después de las mal llamadas liberaciones? En los tres de los casos, la paz estaba casi escrita justo antes de las invasiones, pero no le dieron chance porque el plan no era la paz, sino intervenir para demostrar el poderío imperial. En los tres casos, la retirada estadounidense y los aliados solo dejó más ruina y miseria en los territorios. Los estúpidos que hoy celebran la caída de al-Assad no imaginan lo que les espera a las mujeres y cristianos que residen en Siria. Los rebeldes están tomando el mando yihadista, pero las fuerzas que se unieron a esta operación tienen una composición variada donde hay nada más y nada menos que fundadores de Al-Qaeda e ISIS. ¿Qué te parece? Bueno, que han querido comparar la situación de Siria con la venezolana. Por ejemplo, yo tengo aquí una publicación en X de una persona que se llama Carlos Rodríguez López, un venezolano opositor, y dice así más o menos, voy a decir algo que tal vez a algunos activistas les caiga mal, pero la situación de Siria y Venezuela son totalmente incomparables y no se debería estar vendiendo el humo de que hoy Damasco y mañana Caracas. Podríamos hablar de un montón de factores diferentes como el enorme juego geopolítico entre potencias mundiales y regionales en Siria, el auge del terrorismo, paramilitarismo y la intervención militar rusa, turca, iraquí, iraní y americana. Pero la diferencia más fundamental es que Siria lleva casi 14 años en una de las guerras civiles más sangrientas de la historia reciente. No solo los rebeldes que toman el mando son fundamentalistas salafistas, sino que encima de un país destruido ahora toca lidiar con el resto de frentes paramilitares que se han creado alrededor. Entonces, mucha gente ha querido vender esto, por ahí vimos ya salieron
todos estos opositores, María Corina Machado, Leopoldo López, a decir que bueno, que ya el siguiente paso ya es Venezuela, pues, que va a ocurrir lo mismo, cosa que no se puede estar vendiendo humo para la gente opositora. Es lamentable que haya gente, venezolanos, que piensen o que quieran algo así para su país, porque ya sabemos cuál es el destino de los países invadidos. Cómo está Libia en este momento, destruido completamente, decía Michelo, ¿no? El mercado de humanos, de esclavos más grande del planeta. ¿Qué te parece, Michelo? Sí, ahí justamente estaba viendo un tuit de Leopoldo López festejando, ¿no? Y como diciendo es lo mismo. Allá tiraron la estatua, acá también ya hicimos lo mismo, hay que repetir lo mismo. Y si uno tiene un pensamiento crítico, ¿no? Más allá de la posición que esté uno, ¿qué es lo mismo? O sea, que haya terror, que haya delincuentes disparando en las calles, como se ve ahora en Siria, ¿no? O sea, ¿qué libertad es esa? ¿Libertad para el terrorista? ¿Libertad para saquear todo? O sea, hay que comparar, ¿no? ¿Qué ha pasado en todos los países que dicen libertad? Terminan muy mal. O sea, para la gente que vive acá en Venezuela, no va a haber más libertad, no va a haber una mejora, va a haber una esclavitud, básicamente, ¿no? Disfrazada de libertad, porque es totalmente distinto, ¿no? El contexto de Medio Oriente a como en Venezuela. O sea, acá yo mismo lo veo, que están de fiesta, que es un paraíso en la tierra, esto básicamente más allá de las 1000 sanciones económicas que tienen. Pero es triste ver esto, pero también es lógico, porque si uno ve, todos estos opositores son sionistas, son financiados por Israel, son financiados por la misma gente que financia a Milei, ¿no? O sea, es un copy y pega, copy paste, como dicen, y por lógica, ¿no? O sea, uno puede tener sus críticas, pero la verdad que ir por el camino de ellos es la destrucción total. Es así. Es así, 8:29 de la mañana, mi gente, vamos con una musiquita, somos BN Radio. Vamos con las noticias en materia nacional. Ministerio Público investiga muerte de guacamayas por impacto en canchas de pádel. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este sábado la apertura de una investigación que realizará a través del Ministerio Público sobre los graves daños ambientales causados por la construcción de nuevas canchas de pádel en la ciudad de Caracas, que causa la muerte de guacamayas. La decisión la tomó el titular del Ministerio Público luego de que se denunciara la muerte de varias guacamayas y otras aves silvestres al impactar contra los vidrios de estas instalaciones deportivas, específicamente contra las canchas de pádel. La veterinaria y activista ambiental Grecia Marquís es una de las voces que alertó sobre el peligro que representan estas estructuras para la fauna local. Señaló además que las canchas de pádel también generan contaminación lumínica. Esto debido a la instalación de faros LED en los espacios, lo que altera los ciclos naturales de las aves y otros animales nocturnos. La noticia ha generado gran conmoción a nivel nacional y en la opinión pública también, y ha puesto en el centro del debate la necesidad de evaluar el impacto ambiental de las construcciones en áreas urbanas y la importancia de proteger la biodiversidad. Yo solo voy a decir esto: Venezuela no aguanta una cancha de pádel más. ¡Ya no aguanto más! Exagerado con eso. Está bien hacer deporte y todo esto, pero ahora qué cantidad de canchas de pádel hay, que, o sea, pasa por un sitio y la semana siguiente hay unas canchas de pádel, no sé qué, y en toda Venezuela. Pero qué es lo atractivo de, o sea, esto es una moda? Hay un tren, hay como una tendencia, un tren claro, en redes sociales sobre el pádel, pero no lo voy a decir aquí. Ay, chaval. Así será. De los jugadores de pádel. Ay, ya vi a Michelle, no me entendí. Mira, hablando de pádel y deporte, creo que por ahí tenemos a nuestra querida Tiffany Cornejo. ¿La tenemos? ¿Sí? Ok. Nos vamos para Perú porque está nuestra compañera Tiffany Cornejo, quien está regresando de los Juegos Bicentenarios de Ayacucho. Así es, ¿cómo están? Hola, día para Tiffany. todos. Una vez más, ya hoy lunes de despedirnos de acá de Ayacucho, de Perú. Ayer finalizaron los Juegos Bolivarianos del Bicentenario, Ayacucho 2024. Venezuela terminó de cuarta posición en lo que fue la tabla, el medallero, con 16 medallas de oro. Ayer fue muy lindo porque cerramos la jornada con broche de oro, gracias al karate, nuestro abanderado Kleiber Casanova en la modalidad de kata, en el karate, con una rutina de verdad que fue bastante emocionante por todo el público venezolano que estaba allí apoyando. Bueno, nos regala esa última medalla de oro que pudimos sumar en estos Juegos Bolivarianos.
Y creo que eso resume un poco la esencia de lo que ha sido el venezolano aquí en estos Juegos Bolivarianos. Este apoyo, esta camaradería, y más allá de eso, independientemente de que quizás se cayeron algunas proyecciones en lo que eran las medallas de oro, yo como siempre les he dicho en estos contactos que hemos hecho todos estos días, creo que hay que destacar el tema de darles oportunidad a muchos jóvenes talentos en el deporte de cara a lo que va a ser el próximo ciclo olímpico. El punto es que, bueno, tuvimos una gran experiencia acá en Ayacucho, en Perú, y ya lista, estoy en el aeropuerto. De hecho, les puedo mostrar que todo ese tricolor que ustedes ven allí de fondo son nuestros atletas que ya también están listos para regresar a Venezuela. Hoy aproximadamente a las 6 de la tarde estaremos pisando el aeropuerto internacional de Maiquetía. Maravilloso, Tiffany. Cuéntanos, ¿cuál es el momento que más recoges de toda esta estadía y durante todo este proceso que vivió nuestra selección venezolana allá? Mira, ayer de verdad me gustó mucho el tema de la medalla de oro de Kleiber Casanova. El karate fue el primero que llegó acá a Ayacucho, hablando de las disciplinas que participaron y representaron a Venezuela, y fue el último que tuvo su actuación, ¿no? Kleiber me decía, sí, es verdad, yo estaba un poco presionado, como abanderado, pero sí me dijo, mira, lo que yo necesitaba para terminar de colgarme esta medalla de oro es ser el abanderado. Esta presión, lejos de hacerme mal, me hizo muy bien porque sí, quería regalarle esta alegría a Venezuela. Sabía que era esa rutina que cerraba la participación de Venezuela en los Juegos Bolivarianos, y como abanderado quería regalarle este regalo a Venezuela. Además, que tuvo una particularidad, que se enfrentó al representante de Perú. Cada vez que nos enfrentábamos al representante de Perú, al local, bueno, jugábamos contra el atleta representante de la disciplina, y por supuesto toda la fanaticada, la hinchada peruana que estaba allí presente en cada evento deportivo. Así que ese momento de ayer de verdad que fue muy emocionante. Allí está la entrevista que le pude realizar en todas las plataformas de Venezuela News. Y bueno, ya hoy acá, por cierto, Ayacucho, día de fiesta, precisamente se cumplen hoy 200 años de la batalla de Ayacucho. Tengo por allí un material que pude hacer en la Pampa de Quinoa, donde hicimos la ruta. Ya yo les contaba que estuvimos allí, así que bueno, ya en el día subiré parte de ese material, bueno, para mostrarles también ese otro lado que vivimos, más allá del deporte, ¿no? Lo que es el color, que sí hay que destacar, algo de lo que es este pueblo acá en Perú, es que es bastante colorido. Así es, me acuerdo del bolsito peruano, ¿te acuerdas? Sí, te llevo el bolsito peruano. Ay, muy bien, Tiffany, muy bien. Al fin regresas, vale. ¿Cómo cuánto? ¿2 semanas estuviste por allá, no? 2 semanas exactas, sí, 2 semanas. Muy bien. ¿Y quién quedó de primero en el medallero? Perú, ¿no? Perú. Los sí, locales. Perú terminó, el local terminó imponiéndose en su país. Ojo, sí lo tengo que decir. Creo que muchas veces uno decía, no sé qué está viendo este árbitro en diferentes disciplinas, no sé si juzgaba el tema, por supuesto, de la localía, de la presión que podía meter el público, pero sí había disciplinas. Mira, de hecho ayer estaba precisamente viendo lo que fue la rutina de Kleiber Casanova, el abanderado en la modalidad de kata, y mucha gente en la grada decía, si no hacen trampa, Venezuela se lleva lo que es esta medalla de oro, porque estábamos enfrentándonos a un peruano. Entonces, sí se vivió eso en diferentes disciplinas. Otra cosa importante de resaltar de Venezuela es que nos llevamos el fair play, el juego limpio, tuvimos este galardón también, así que hablar de eso, de esa esencia deportiva del venezolano que se lleva además, no solo este 4º lugar en el medallero, sino además ese juego limpio. Bueno, Tiffany, muchísimas gracias. Por acá te vamos a estar esperando porque sé que tu programa va a estar bastante nutrido cuando estés acá con nosotros de nuevo en Venezuela News. Entonces me imagino que a partir de mañana en tu programa Así Café es. Deportivo, ampliando con detalles, como siempre lo has hecho durante toda la transmisión de estos juegos y exclusiva para Venezuela News. ¿Sí? Entonces muchísimas gracias por tu trabajo, por tu labor y bueno, agradecidas. Gracias a ustedes, de verdad. Madrugar todos estos días contándoles todo lo que estaba viviendo en Perú, de verdad que fue bien gratificante, como siempre. Uno disfruta lo que hace y bueno, siempre informar de la noticia positiva, como siempre es el deporte, siempre va a ser un honor. Gracias por acompañarnos en estas madrugadas. Así es. Bueno, feliz regreso, Tiffany. Un abrazo, nos vemos entonces por acá mañana. ¿Sí? Mira, estamos en el ciclo bicentenario, ¿no? Todavía. Y hoy
Verdad que no lo habíamos dicho, se nos había pasado, gracias Por ahí Tiffany por tenemos recordarnos de la batalla de Ayacucho, 200 años de la batalla de Ayacucho, que es la batalla probablemente más importante de la historia de nuestro continente, Así es. porque fue la derrota final del Imperio Español. Representó el enfrentamiento más grande e importante de las campañas finales de la Guerra de Independencia Hispanoamericana. En esta campaña militar decisiva se consolidó la independencia de la República del Perú y de los nuevos estados americanos de habla hispana. Al frente estuvo el gran mariscal de Ayacucho con solo 29 años. Imagínate. Tremendo. ¿Qué estabas haciendo tú a los 29 años? Liberando América. Miren, fíjate, a propósito de esta noticia, el a propósito de Pedro, tenemos por ahí el presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta de Telegram, acaba de publicar reciencito un video en el marco de este bicentenario. Escuchemos al presidente. Estábamos recordando precisamente un día como hoy, los 200 años del momento cumbre de la guerra de independencia de Sudamérica contra el Imperio Español. Solamente en pensarlo nos lleva a tener un sentimiento muy especial de admiración por nuestros padres libertadores y por nuestras madres libertadoras también, en una proeza histórica única en la historia de la humanidad, la que hicieran nuestro ejército de fundar repúblicas, construir ejércitos populares y echar de estas tierras al imperio colonial que había clavado sus garras de manera genocida y saqueado a nuestros pueblos durante 300 largos años de oscuridad. Todos nuestros pueblos hicieron un solo ejército, el ejército unido, libertador, conducido por el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. El triunfo de nuestro ejército allá en Ayacucho. ¡Que viva Ayacucho! Bueno, y teníamos las palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro, pues en el marco de este bicentenario tan importante para nuestra historia, para nuestra libertad, ¿sí? Que se sigue escribiendo el día de hoy. Así es. A mí me gustaría preguntarle a nuestro invitado Michelo, que bueno, ha hecho una labor impresionante en redes sociales. ¿Qué te parece Venezuela? ¿Qué escuchabas tú de Venezuela? ¿Cómo veías tú Venezuela desde allá? Y luego cuando llegaste aquí. Y es como una burbuja, ¿no? Porque capaz que uno estando acá, uno no tiene el contexto de lo que se ve de afuera, ¿no? Es como estar en tu casa y todo el barrio habla de vos y no sé qué más, que lo que pasa dentro de tu casa. En Venezuela hasta el día de hoy, en mi país la siguen utilizando como un hombre de paja, un monstruo, ¿ves? Bueno, todo esto era si no nos convertíamos en Venezuela, o sea, le sacamos los medicamentos a los jubilados para que no seamos Venezuela. Hoy estamos hambreando para que no seamos Venezuela, pero acá es como una rumba, ¿no? O sea, veo que la gente está relajada, no sé, echan bromas, como que están de buen humor la gente. Es más, acá el paisaje que se ve, viste, hermoso, subiendo ahí a, ¿cómo se llama el teleférico? Al Guaraíra Rapano. Al Guaraíra Rapano, que bueno, es como una montaña que uno que se va arriba al teleférico, se ve el mar del otro lado, acá Caracas con toda la vegetación, o sea, es hermoso, ¿no? Yo, viniendo de Argentina, que es como que está el hombre de paja venezolano que nos mete miedo, y bueno, acá la realidad es totalmente distinta, ¿no? Por eso yo lo vuelvo a reafirmar. Hoy por hoy, Venezuela la veo que está muchísimo mejor que Argentina, ¿no? Es hermoso Venezuela, me encanta, o sea, la calidad de la gente, más que todo de lo que es físico, ¿no? Del paisaje, la calidad humana. O sea, cómo se lo pinta el venezolano afuera como que un monstruo que te va a robar, que el venezolano, cuidado. El venezolano te abraza, ¿me entendés? Como que te toma como tu familia cercana, ¿ves? Así como apenas te conoce, ya entra en confianza, no sé. Es como que estaría bueno que la gente de Venezuela, más allá de sus pensamientos, que muestre cómo se vive acá, porque es hermoso está acá, ¿no? O sea, he conocido muchos extranjeros que se quedan a vivir acá porque les encanta, pero eso no sale en ningún lado, ¿no? Justamente parte de esa campaña, ¿no? De desvirtuar la imagen y de la vida, de la calidad de vida que tenemos acá los venezolanos, ¿no? Parte de la campaña mediática que siempre se ha denunciado en contra de nuestro país. Continuando con unas noticias también interesantes, Shakira revela el ganador de su Lamborghini, un artista visual que sorprende con su creatividad. La cantante colombiana Shakira sorprendió a millones de seguidores al revelar el ganador de su exclusivo Lamborghini Urus
S. Y el afortunado no es quien mejor bailó su canción soltera, sino quien mejor demostró una creatividad fuera de lo común. Por las redes sociales, Shakira compartió su emoción al anunciar al ganador del Lamborghini. Me hace muy feliz poder entregarle a alguien como un tributo de su creatividad y su ingenio, expresó el artista. El video de Michelle Mejías destaca por sus ilustraciones y animaciones originales. Además, es ampliamente compartido en las plataformas digitales. El Lamborghini Urus S, valorado en aproximadamente $350,000, es un vehículo personalizado con un diseño único que combina el color morado y detalles en aqua. Este auto representa la nueva etapa de Shakira y ahora pasa a manos de un talentoso fans. Eso también ha conmocionado un poco las redes sociales este fin de semana a propósito de esta noticia. Ahora, como ya estamos llegando a nuestra parte final de nuestro programa, siempre se la dedicamos al deporte, en este caso al béisbol venezolano. Vamos con los resultados del día de ayer. Vamos a ver si los tenemos por ahí para colocarlos en pantalla mientras los describimos por acá, porque Cardenales de Lara le venció a Águilas del Zulia 5 carreras por 1. Ayer los Navegantes del Magallanes le dio paliza, porque ya también Magallanes el sábado, si mal no recuerdo, también dio paliza a su contrincante, ¿no? Magallanes le gana 12 carreras a 8 a Caribes de Anzoátegui. Bravos de Margarita vence a Leones del Caracas. Ajá. Vence, no me rujas el león porque no cabe en este contexto, por favor. Bravos de Margarita vence a Leones del Caracas 7 carreras por 3 y Tiburones de La Guaira vence a Tigres de Aragua 6 carreras por 2. Epa, eso más adelante, eso más adelante. Y para los juegos de hoy, estos son juegos, digamos que especiales el día de hoy, porque normalmente los días lunes no se juega. Y es porque Leones del Caracas visita a Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita visita a Tigres de Aragua. Estos dos juegos son a las 7 de la noche, así que vamos a tener transmisión especial el día de hoy de estos juegos de béisbol venezolano. 8:54 de la mañana, un programa productivo en Itancalbón y con dos pelucas, con información actualizada en el contexto más importante a nivel noticioso, el contacto que tuvimos con nuestro corresponsal Bashar, que nos amplió este panorama que hoy acontece de manera lamentable en el Medio Oriente, con lo que es con Siria, también Pascual en España, haciéndonos siempre un recuento de las noticias más importantes. Nuestro invitado argentino, Michelo acá, que también aportó siempre desde la humanidad, siempre desde el acontecer y siempre desde su naturaleza de informar la verdad, ¿sí? Y bueno, Roy, hoy estuvimos tú y yo solitos en Itancalbón y con dos pelucas, pero se logró el programa, así que Lenín, Pedro, se pasaron. Michelle, unas palabras para despedir. Y bueno, muchas gracias por la invitación y segundo, llamar al pueblo venezolano, ¿no? A que no caigan en estos mensajes de odio, de desinformación en redes sociales. Hoy tienen algo muy preciado que quizás no lo valoran mucho porque no lo han perdido. En mi caso, en Argentina, hemos caído en la trampa, ¿no? De que te dice este celular y es como yo que vengo del futuro, ¿no? Elegimos ese camino y la verdad que no fue bueno ni para los jubilados, ni para el trabajador, ni para las clases más vulnerables. Simplemente eso, yo enamorado de este país, no solamente de lo físico, de lo material, sino de la calidez humana, de todo lo que es Venezuela, ¿no? Es un paraíso en la tierra, eso me animo a decirlo. Disfruten de su país, disfruten de diciembre, que la verdad que me encanta cómo le echan ahí a la fiesta, a las bromas y nada. Que viva Venezuela y que viva la paz. Así es. ¡Que viva! Nos vemos a partir de mañana en Itancalbón y con dos pelucas, por acá por Venezuela News Radio, la verdad de Venezuela. Chao, chao.